Luz, cámara, acción. Jesucristo le bendiga. Jesús le bendiga. Vamos a estar hablando en esta tarde acerca de una enseñanza muy importante que Jesús enseñó en Juan 6:63, y es acerca del espíritu, ya que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y Jesús empieza diciendo así en Juan 6:63, en el nombre de Jesús, leemos la Biblia. Amén. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Como dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Qué interesante es escuchar a Jesús enseñándonos acerca de la vida, ya que Él es el dador de la vida. Él es el autor de la vida. Jesús fue quien nos dio la vida. Y si hay alguien que conoce de la vida es Él, porque Él es la vida. La Biblia dice que en Él está la vida y la vida es la luz de los hombres. Jesús empieza diciendo que la carne para nada aprovecha. El espíritu es el que da vida. Por eso la Biblia nos enseña que no podemos vivir según la carne, sino vivir según el espíritu. Porque el espíritu es el que da vida. Cuando Dios creó al hombre, lo creó de la tierra. Hizo un ser humano de barro. Pero mientras Dios no había soplado el espíritu, ese ser humano hecho de barro no tenía vida. Sino que cuando Dios sopló vida, aliento de vida sobre ese cuerpo de barro, entonces fue el muñeco de barro fue un ser viviente. Porque el espíritu que da vida, la carne para nada aprovecha. Por eso Jesús nos enseña que tenemos que valorar la vida en el espíritu. Valorar las cosas que son del espíritu. Porque los que son guiados por el espíritu, estos son hijos de Dios. La carne no aprovecha para nada. Escucha lo que dice Romanos, capítulo 8, verso 5, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Por eso que cuando estamos en las cosas de la carne, estamos buscando todo lo que complace a la carne, todo lo que es pecado, todo lo que es contaminación, todo lo que contamina, a eso le complace a la carne. Pero cuando estamos buscando el espíritu, entonces buscamos las cosas del cielo, las cosas que agradan a Dios, lo que verdaderamente nos dará vida, que es el espíritu. Por eso dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida. Por cuanto los designios de la carne, es decir, los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? El alcohol, la droga, la corrupción, la delincuencia, los vicios, el adulterio, la fornicación, traición. Todos los deseos de la carne, dice aquí, por cuanto los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Muchos de nosotros, los seres humanos, se nos ha olvidado que Dios ha puesto su ley para que el hombre la cumpla. La mayoría de nosotros estamos viviendo ignorando la ley de Dios. Y la ley de Dios se cumple por el Espíritu, porque es una ley espiritual. La ley del Espíritu de vida, que es en Cristo Jesús, nos ha libertado de la ley del pecado y la muerte. Cuando tú te conviertes a Jesús, cuando tú te arrepientes, la ley del Espíritu de vida de Dios dice que te liberta del pecado y de la muerte. Por eso dice aquí: por cuanto los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan, no obedecen a la ley de Dios. La carne, sus deseos no obedecen a la ley de Dios. Por eso es que todo el que vive según la carne, cuando le invitan a la iglesia, se niega y prefiere irse a una discoteca o ir a un colmadón a beber o reunirse con sus amigos a consumir vicio, en vez de ir a la iglesia a alabar a Dios. Porque los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivan según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Recuérdate, Jesús dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que Jesús nos habló son espíritu y son vida. Si nos dedicamos toda esta vida a complacer la carne en todos sus deseos engañosos, en corrupción, en vicio, en mentira, en delincuencia, el alma se perderá en el infierno y nadie nos podrá salvar. Pero si buscamos a Jesús por el Espíritu, reconociendo que el Espíritu que da vida, nuestra alma será salva en el paraíso de los cielos. Jesús te bendiga. Amén y amén.